Hoy estamos en una actividad de los miércoles del Centro Internacional Miranda. En este caso no vamos a tener una conferencia, sino que vamos a realizar un pequeño foro. El foro se llama Resistencia Haitiana en 2025, rompiendo la barrera del silencio. Vamos a contar con la participación de Ana Beatriz Maldonado, militante del Frente Francisco de Miranda, y Pich Ortiz Guayquirián, cumbe afrovenezolano. La dinámica va a ser como las conferencias habituales. Cada uno de ellos, de ellas, van a dar su ponencia, su charla, y después tendremos oportunidad de aclarar las dudas, de hacer preguntas y planteamientos a través de las hojitas que le van a distribuir. Va a comenzar Ana Beatriz. Ella es socióloga, responsable de Relaciones Internacionales del Frente Francisco de Miranda y miembro del capítulo venezolano de ALBA Movimientos. Ana Beatriz nos había enviado un currículum extenso, me dijo que iba a mandar una síntesis, pero ahora me mandó un micro currículum. Pich es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, militante del CUMBE Nacional Afrovenezolano, coordinador del CUMBE Sexo Género Diverso. Cada uno va a tener entre 15 y 20 minutos para la exposición, y después vamos a iniciar el debate por vía de las preguntas que ustedes van a hacer en los papelitos. Queremos darle también la bienvenida a nombre del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina, quien está entre ustedes, y agradecer también al maestro Omar Hurtado Rayuxen, quien preside el Centro de Estudios Históricos y que gentilmente cada miércoles a las 10 de la mañana nos cede este espacio. Les agradecemos que pongan los celulares en vibración, apagado puede ser mejor. Y bueno, vamos a darle la palabra a Ana Beatriz. Bueno, buenos días a todos, a todas, todos. Un gusto estar acá el día de hoy. Agradecer como siempre, al Centro Internacional Miranda, agradecer la presencia del Comité Venezolano de Solidaridad con Haití, tantos profesores, profesoras presentes que están acá y que venimos haciendo un trabajo conjunto. Al Centro también para la Descolonización, profesor Humberto, Fran, Aster y tantos. Y bueno, queremos compartir esto, es un poco un foro, efectivamente, y también a la vez también como un reporte de misión, ¿cierto? Nosotros estuvimos desde el 29 de junio al 6 de julio en Haití, y lo que venimos acá es un poco a compartir entre tantos expertos, entre tantos estudiosos, entre tantos conocedores del legado de la revolución haitiana y de Haití, un poco lo que nosotros compartimos allá, cómo se diseñó
la agenda, la misión y qué procesos futuros tenemos en conjunto, que es lo más importante. Entonces, yo quería empezar por decir que este título de este encuentro reflexivo, encuentro de reflexión estratégica del movimiento social ALBA sobre la solidaridad con el pueblo haitiano, no es cualquier título, fue el título que le dio el profesor Camille Chalmers, quien diseñó la agenda de nuestra brigada, de nuestra misión en Haití, y quien diseñó también la agenda, qué cosas íbamos a discutir los primeros días, a debatir, cómo íbamos a construir la ruta, la agenda de solidaridad y qué cosas íbamos a visitar y a ver. Entonces, no es cualquier título, teníamos que dar primero un debate, teníamos que hacer un encuentro para una reflexión estratégica, para no pensar en cualquier solidaridad, sino en la solidaridad que el pueblo haitiano es quien nos iba a indicar hacia qué dirección iba a ir, qué cosas íbamos nosotros a aprender. Y les adelanto que es más la solidaridad que aporta Haití para los pueblos del mundo que los que realmente nosotros estamos en capacidad de dar. Entonces, bueno, quería hablar acerca de los objetivos. Los objetivos, si quieres, Emma, lo puedes pasar. Ahí era el compartir el análisis, la comprensión del contexto actual de la lucha entre las clases sociales y la batalla para la construcción de la revolución socialista a nivel mundial, continental, regional y nacional, entender mejor la coyuntura política y la crisis multiforme que está viviendo Haití bajo una guerra de los países imperialistas contra el pueblo haitiano, analizar y ver cómo fortalecer el mecanismo de solidaridad y la batalla que lleva el pueblo haitiano para su liberación y entender mejor la cultura de Haití y la naturaleza de la revolución de 1804 y lo que puede aportar en la batalla que llevan los pueblos hoy. Así fue establecidos los objetivos de la brigada, ¿verdad? La siguiente es la agenda. Nosotros estuvimos del 29 de junio al 5 de julio, ¿verdad? El 30 de junio, el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio estuvimos en el encuentro ese de la reflexión estratégica. Fue incluso debatido que los primeros días estuvimos en una presentación de la dinámica de ALBA. Es decir, las organizaciones que nos acogieron, nosotros todo el desarrollo, se me olvidó decir, en la lámina anterior quizás no se ve mucho, pero en el centro agroecológico donde nosotros estuvimos desarrollando la agenda los primeros días, se llama el Centro de Formación Jean-Marie Vincent, que es un referente de la organización TEDCOLE y le pusieron ese nombre porque es de la pedagogía crítica liberadora. Entonces, en los primeros días estuvimos en la presentación de la dinámica ALBA a nivel continental y dónde estamos hoy. Los retos de la batalla en contra del avance de la extrema derecha, la marca de fábrica de la revolución de 1804, el aporte de Haití en la batalla por la emancipación de los pueblos, la crisis de Haití, los principales retos en la construcción de una otra narrativa. Y entonces, ya el 2 de julio aterrizamos, sí, en la definición de la prioridad, de las prioridades de la agenda de solidaridad. No empezamos de una vez ya con la solidaridad, sino que lo primero fue intentar trabajar cuáles eran los legados fundamentales cuáles eran el legado de la revolución haitiana, ¿verdad? En, cuáles eran los principales pilares. Si quieres le das a la siguiente, Emma. Esto es el centro agroecológico, parte del recorrido donde estuvimos. Ese es un lugar donde estuvimos y hay una serie de plántulas que el Centro Agroecológico Tecolé, que tiene 37 años de fundado,
adelanta en ese lugar. Y este es la escuela Charlemagne Peralt de la otra organización, que llevo la chemise de la organización del MPP, del movimiento campesino Paysanne Papay, que tiene 50 años de fundada. Entonces, de manera similar, en el otro ustedes iban a ver unas plántulas, y en este lugar es un sitio de experimentación de permacultura, de lumbricultura, de baño seco, del ciclo completo agroecológico que se da en la escuela, donde los estudiantes no solamente ven la parte teórica, sino que también ven todo el ciclo agroecológico productivo de alimentos. La siguiente. Estas son las organizaciones que nos recibieron. Es decir, la Brigada de Solidaridad con Haití, esta brigada que se organizó para que estuviésemos del 29 al 6 de julio, del 29 de junio al 6 de julio, fue un acuerdo de la reunión de la Coordinación Continental de ALBA Movimientos que se celebró en abril del año pasado en la sede de ustedes saben, de Mamo, ese lugar militar en La Guaira, eh, la Academia de la Armada. Ahí se desarrolló, previo a uno de los encuentros de la Internacional Antifascista del año pasado, en abril, la reunión de la Coordinación Continental. Para hablarles un poco acerca de Alba Movimientos, Alba Movimientos es una organización que se funda un poco por la preocupación del comandante Chávez por el hecho de que no solo fuesen los gobiernos los que se organizaran en torno al ALBA, sino que el comandante Chávez con Fidel, con Evo, con unos cuantos más, en Tintorero en el 2007, con gran preocupación ve que los gobiernos podían ir y venir, pero que los movimientos debían articularse, no solamente porque sus gobiernos estuviesen vinculados al ALBA TCP, ALBA Tratado de Comercio de los Pueblos, sino que los movimientos, los populares, sociales, las organizaciones de todo nuestro continente debían articularse en torno a una instancia, a una plataforma de articulación que se inspirara también en los ideales del ALBA, de la Unión Nuestra-Americana, y que luchara desde los movimientos populares para levantar las banderas de lucha del ALBA. Entonces eso tiene una estructura. Nosotros somos parte, digo, el CUMBE, el Frente Francisco de Miranda y otras organizaciones que están acá, del capítulo venezolano de Alba Movimiento, porque se organiza por capítulos nacionales. Luego de eso hay una coordinación continental que la idea es que se reúna al menos 2 veces por año, ¿verdad? Para analizar coyuntura y revisar los ejes de lucha y la agenda de solidaridad. Y en lo que les digo, en lo que les refiero, en esa reunión de abril del año pasado en Mamo, en La Guaira, de manera urgente, se dice, por la coyuntura que se está viviendo en Haití, es necesario fortalecer una brigada que ya desde hace 10 años el Movimiento Sin Tierra adelanta en Haití, que es la brigada de Salín, de manera ininterrumpida, eh, eh, habiendo sucedido el cólera, el terremoto, el COVID, la brigada de Salín ha estado de manera permanente en Haití como parte del movimiento Sin Tierra, y también con algunos otros participantes, particularmente de militantes de Argentina que estuvieron integrando la brigada de Salín. Entonces, de manera urgente, los ejes de lucha de Alba Movimiento son comunicación, formación, la articulación misma, los feminismos populares y todo el tema de la solidaridad. Y el epicentro de la solidaridad es Venezuela, Cuba, Nicaragua y Palestina, por supuesto. Entonces, desde abril
se está pensando en eso y se logra concretar es ahorita el 29 de junio. Las organizaciones que nos acogen allá es PAPDA, de la cual el principal dirigente es Camille Chalmers, el profesor que les digo que es quien organiza toda la agenda y cómo íbamos a dar la discusión, la Brigada de Salín, de Colette Paysan Haitian, que es quien nos recibe. De hecho, levantan una escuela en Semanas, que es donde estuvimos. El MPP, que tiene 50 años. Recuérdame cómo es que se llama el profe. Ajá, ahorita me recuerdo. Chabán es el principal referente del MPP. Está después MPNKP, está la Unión Nacional de Maestros Normalistas de Haití, que es muy importante allá. Lamentablemente aquí en Venezuela acabamos con la escuela normalista, pero allá es un movimiento muy fuerte. Está Kaila, está Anten Ubrille, SEC, Daniel Lewis, MODEP y la coordinación del capítulo ALBA de Haití. Estas son las organizaciones de mucha fortaleza, con mucha producción política, teórica y con una capacidad de conservar, fortalecer su militancia en todo el país. Han tenido, obviamente, por la situación de conflicto en Puerto Príncipe, han tenido que movilizarse, pero han establecido su trabajo político de formación, de organización, de movilización. En el caso donde nosotros estuvimos en 3 departamentos allá. Y bueno, por el lado de la brigada estuvo Brasil, fueron 4 personas y 2 se quedaron allá para hacer relevo de quienes ya tenían casi 3 años allá. Estaba la Federación Rural Argentina, un médico muy bueno, Emanuel Álvarez. Estaban 2 periodistas, una periodista, Vanessa Martínez Silva, de Diálogo do Sul, y ¿cómo se llama el compa de Brasil de Fato? Rodrigo de Brasil de Fato, Pitch por el cumbe afro-venezolano y quien les habla por el Frente Francisco de Mirá. La siguiente. Entonces, bueno, miren, esto, la idea es, fíjense, aquí les traigo una foto. Ustedes van a tener esto en sus celulares o en sus correos porque Xavier se los va a enviar a todos, ¿verdad? Y se va a apreciar mejor la belleza de esta foto, pero esta es una caída de agua hermosísima, ¿verdad? En la que nos bañamos, estuvimos ahí. Y quería traer aquí lo que aprendimos esos 3 días en relación con los 3 pilares de la Revolución Haitiana. Los 3 pilares de la Revolución Haitiana de 1804 descansan fundamentalmente y tienen plena vigencia en el creol, en el vudú y en el gombit, ¿verdad? El creol porque fue la manera de comunicarse entre los esclavizados, los originarios, frente al invasor, y que el invasor no los entendiera, no comprendieran lo que estaban tramando, conspirando, comunicando. El vudú, porque fue un espacio de acogida de las diferentes espiritualidades, ¿verdad? Frente también a la imposición. Va más allá del sincretismo. Y por eso yo hablé primero, porque todo lo más profundo y más especializado lo va a decir Pitch. Y el convit, porque es un mecanismo de trabajo colectivo, como un poco como la entreayuda robinsoniana, en la que lo que se propongan hacer los haitianos lo hacen de manera colectiva, sin ninguna visión de contraprestación de su esfuerzo y de su trabajo, sino por el objetivo común que se tracen. Así hicieron, lo van a ver, por ejemplo, muchas cosas en el periodo cercano a la revolución, pero también hicieron hoy en día el canal de la dignidad, que les vamos a hablar acerca de eso. Entonces,
esos son los 3 pilares que mantienen plena vigencia, porque un poco el foro es acerca de la vigencia de la resistencia haitiana y de la insurgencia haitiana. Y eso se mantiene incólume y es fundamental estudiar. Es decir, podemos decir que fue materia de estudio, teníamos como alguna idea, pero logramos profundizar en la brigada el asunto más vinculándolo a la historia, la memoria con el hoy. Y también trabajamos las 4 soledades o estrategias de aislamiento, ¿verdad? Ellos hablan que hay 4 soledades o estrategias de aislamiento con Haití. Por ejemplo, la primera es el tema de los mismos países imperialistas, la estrategia de aislamiento que pretenden imponer los países imperialistas, pero también la de los países que se independizaron, que logran la independencia y no aceptan abolir la esclavitud de los. Esa es la segunda, ellos hablan de la segunda soledad o de la segunda estrategia de aislamiento en relación con Haití. Las de los movimientos progresistas que no conocieron la revolución haitiana, ¿verdad? Y la del contexto actual del mundial del capitalismo neocolonial y del racismo sistémico. Entonces hay que conocer los pilares, hay que conocer esas 4 estrategias de aislamiento o esas 4 soledades que ellos mencionan, cómo se entrelazan, cuáles mantienen vigencia y cómo se configura geopolíticamente el, el mundo en relación con Haití. La siguiente, por favor, hablo de una soledad. Mire, me voy a parar porque es importante este tema. Miren, esto es una pantalla del aeropuerto Tocumen, el hub de Panamá. Ahí hay 85 destinos mundiales. Y bueno, tú buscas, ¿verdad? Y ya sabemos que a veces lo dicen y me parece despectivo, pero lo tengo que decir, lo tengo que traer acá, que es un país dentro de un aeropuerto, Panamá, entre otras cosas, ¿verdad? De las cosas duras que se dicen de Haití, pero bueno, es una realidad. Bueno, está Asunción, Atlanta, Barranquilla, Belo Horizonte, Bogotá, 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 Boston, Brasilia, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. No está Haití, pero este fue el vuelo que nosotros tomamos. Entonces empieza por la negación, por la cancelación, por la invisibilización. No existen las pantallas y no va a existir. Esto es importante. Entonces, o sea, que fue, menos mal que somos Caribe, y entonces preguntando aquí, preguntando allá, averiguamos cuál era la puerta, el vuelo, porque tienes un boleto de avión que no te sirve de nada. Si no preguntan. Y por allá una muchacha nos dijo, sí, es en la puerta de tal, ¿y por qué no aparece en la pantalla? No tiene explicación. Entonces, la siguiente, porfa. Bueno, esto es la Citadel. Esta es la Citadel. Esta no somos nosotros, pero hubiésemos podido hacerlo. Porque Peach subió en caballo, yo subí a pie, ¿verdad? Y nos hubiésemos podido tomar esa foto maravillosa de la Citadel, que es una fortaleza en una colina. Podríamos decir que se conoce la Citadel como una fortaleza en una colina, ¿verdad? Se terminó de construir en 1812 y se tienen que recorrer varios kilómetros a pie para llegar ahí. En mi caso, que me gusta la actividad física, me fui caminando y los otros se fueron con los caballos. La Citadel no se ve desde afuera. Vamos a suponer que yo estoy en Quebrada Gamboa, ¿verdad? Y veo el Humboldt. No, la Citadel no se ve con lo inmensa que es, que desde la Citadel se dominan 3 departamentos, no se ve. Si yo estoy, por ejemplo, en el Parque de los Perros de la Castellana, al final de la avenida Eugenio Mendoza, que también veo el Humboldt, no, en el caso de la Citadel no se ve tampoco, de ninguno de los flancos terrestres, porque no es una edificación, es una doctrina de defensa, es la idea, es el paradigma
de controlar territorialmente un espacio, ¿verdad? Y solo fue factible de ser dominada cuando se inventó la aviación. Pero fue una idea de los independentistas de crear, de Dessalines, de crear un sistema de defensa en 34 montañas de Haití para controlar todo el país. Se lograron construir 27 o 28, profe, no sé, 28. 28 y esta es la más grande. Entonces es una doctrina de defensa. Hay la más grande colección de cañones capturados a Inglaterra, Francia y Estados Unidos y lo pueden ir a ver allá. Y les propongo una de las cosas que tengo para el Comité Venezolano de Solidaridad con Haití, para el Centro de la Descolonización, es traernos al antropólogo, al profesor que nos dio el recorrido. Hay que traerse a ese señor antes de poder mandar nosotros brigadas de jóvenes de los que saquen los mejores promedios para Haití, a que nos hable de Citadel, porque es que nos va a cambiar el mundo ese profesor. Por ahí después recupero el nombre, que no me acuerdo, pero es como Henry Levy, el extraordinario antropólogo, sacerdote vudú, extraordinario experiencia, la de la Citadel. La siguiente, porfa. Eso es una de las imágenes aéreas. La siguiente. Concluyo con el CONVID hoy en día. Estos son los compañeros de la organización KPK. El primero a la izquierda es, el primero a la derecha es Camille Chalmers, el profesor, y el que está más sonriente en el medio es Mackenzie, el líder de la organización, porque también como Chávez, bueno, sí, como Chávez que decía, a cada misión una organización, a la construcción del canal le nació y se fortaleció una organización que se llama KPK. El canal no se puede parar, ¿verdad? Entonces, el canal de la dignidad es un canal que frente a la situación de necesidad de riego de los campesinos de la frontera entre República Dominicana y Haití, se establecen ellos hacerlo porque una de las medidas terribles del gobierno de la República Dominicana, especialmente en el 2000, hacia el año del 2013, fue poner 9 bombas de agua para secar el río y que no le llegara agua a la parte haitiana. La primera acción fue acabar con las 9 bombas, destruirlas. Y la segunda, planificar la organización de un canal. El primer tramo es de 3.000 metros y es lo que les digo, que lo hicieron con sus manos. Es la foto al inicio de la presentación donde está un canal ahí. Entonces, ellos tienen pensado hacer más kilómetros de ese canal. Afortunadamente, con la construcción de ese canal se han visto favorecidas una buena cantidad de productores, de campesinos de toda esa zona y han podido recuperar la producción de las tierras y todo ese tema. En la siguiente fase, para la cual estamos trabajando en una misión un poco secreta ahí, es que, pero se los digo pues porque nos vamos a involucrar todos en eso, que es en que se pueda tecnificar aún más y que ellos puedan contar con alguna maquinaria para acelerar el proceso de construcción del resto de los tramos del canal. Pero hay que conocer la historia de ese río. Ustedes, los que son haitianos y los que son, lo deben conocer, del río Masacre, del río Perejil. Es un río que en 1934, bueno, asesinaron a 25.000 haitianos, con un esfuerzo también de blanquear, desplazar a los haitianos de la zona de frontera. Y se le dice río Masacre porque se tiñó de rojo, o río Perejil porque la manera de identificar si eran haitianos, si eran dominicanos, era diciéndoles que pronunciaran la palabra perejil.
que es una palabra muy difícil para, para quien no es hispanoparlante. Al no decir perejil o decirlo con acento creol, los asesinaba. Entonces, esa historia hay que darla a conocer con todos los detalles. Por eso es que ahora el canal que construyeron tiene ese nombre tan bello, que es el Canal de la Dignidad. Y la invitación es a conocer más del Convit e incorporarse en tiempo real. La siguiente, esa es la brigada con el transporte en el que nos desplazamos por los 3 departamentos. Se achicaba y se ensanchaba, pero ahí logramos estar como 20 personas metidos dentro de esa vancita. Fue extraordinario y la llamábamos Analé, así como vamos, vamos. O sea, porque nos decía la lideresa de Islanda, la lideresa del grupo nos decía Analé, Analé, para llamarnos. Entonces le pusimos el nombre a la van Analé. La siguiente, esto yo se los voy a mandar y les voy a mandar la foto por separado. Quiero terminar con cómo comimos. Comimos extraordinariamente. Comimos lo que ahorita en Instagram y los trending topics de todos los fitness recomienda hacer, ¿verdad? Es decir, proteína en el animal completo, de la cabeza a las patas, con sus vísceras y demás. Los tubérculos menos almidonados. Frutas y vegetales que no pasan por la nevera. Y esto no vayan a creer ustedes que son en escuelas porque adoptaron la agroecología. Es que ustedes pasan por cada una de las casas y tienen su conuco, su mata de plátano, su mata de la que llaman fruta pan o pan de año o lo que sea. Fruta, chayota, maní. Ahí están las fotos de nuestro último desayuno, así como la última cena, nuestro último desayuno. Titiaro, huevo con picante y limón y maní. Extraordinario. Allá es piña, allá lo que está a la izquierda es piña, mantequilla de maní realizado por ellos ahí, casabe con jengibre. Extraordinario. De verdad comimos extraordinariamente bien. Ellos establecen, así como decía, como debe ser, yo creo que antes de Hipócrates lo habrá dicho a alguien aquí de otra manera, que es, bueno, que el alimento sea la medicina y la medicina el alimento. Y creo que tienen mucho más que enseñar, son sumamente audaces como para todo lo que establecen, porque acogen las directrices de la vía campesina y de la CLOC, pero realmente tienen muy ancestrales métodos de agricultura que le pueden aportar mucho más a lo que llamamos hoy en día agroecología. Y la última, Speech y yo llegando de esa extraordinaria misión. Camaradas, si van para Haití, no sueñen con que van a tener una visa panameña. Estos compatriotas duramos en tránsito en Panamá 18 o 24 horas sin problemas, pero es la manera de ir a Haití, hay que ir a Haití, se aprende mucho, entonces no nos resistamos. Hay un chiste ahorita que es que la sabiduría nos persigue, pero nosotros somos más rápidos. Vamos a tratar de que nos alcance, vamos a tratar de llegar a Haití. Muchísimas gracias. Los dejo con Pitch. Primero, buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes, ¿verdad? Disculpen si toso porque este clima me tiene náguara. Para empezar, yo creo que lo que más extraño de Haití es sin duda alguna el Prestige. No, mentira. Ese chiste lo van a entender nuestros compañeros de Haití. Eso es una cerveza riquísima que probamos allá. Ojalá las personas que vayan la prueben porque de verdad es increíble. Pero no. Una realidad es que yo al ir en esa brigada internacional no solo era la persona más joven, sino que por esa misma naturaleza es la persona con menos experiencia, sin duda alguna.
yo me sentía un pececito entre tiburones. Todas las personas que me acompañaron no solo me enseñaron muchísimo, sino que eran extremadamente capaces. Los compañeros que estaban presentes en la reunión por parte del capítulo Alba Haití eran personas tanto de base como académicos, como líderes y lideresas, con una preparación que pocas veces yo he visto en mi vida. Y para mí fue una experiencia no solo que cambia mi militancia de aquí en adelante, sino que quiero poder compartirles para que entiendan la importancia de luchar por Haití desde la soberanía venezolana, desde nuestra concepción revolucionaria, porque es impostergable ya. Luchar por Haití tiene que ser parte crucial y parte del ADN de la revolución bolivariana, sin duda alguna. ¿Por qué? Para empezar, hablando aquí un poco más de la cotidianidad, digámoslo así. Cuando yo llegué con Ana y empezamos el camino fue desde Cabo Haitiano, que de hecho una de las primeras cosas, ellos tienen mucho cariño a Venezuela y a los camaradas venezolanos. Una de las primeras cosas cuando llego, yo no conocía a Camille Chalmers y me agarra, me dice, ¿tú sabes cómo se llama este aeropuerto al que acabas de llegar en Cabo Haitiano? El aeropuerto Hugo Rafael Chávez Frías. El único aeropuerto que está funcionando en Haití en este momento. El que los conecta con el mundo. Se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Ese es el inicio. Y de ahí en adelante, el camino hasta Piñón, en donde nos quedamos en Chamaribizan, fueron unas 6 horas, 4 o 6 horas de carretera. Esa camioneta Naguará, ¿cómo ha trabajado? Eso es una cosa que hay que preguntar. ¿Dónde lo mandan ese mecánico? Yo lo quiero cuando tenga mi vehículo, porque eso iba entre charcos, huecos, carretera construida, todo lo posible para llegar al sitio. Y yo me sentía desde la perimetral de Cumaná hasta los caminos verdes para llegar a los Altos Mirandinos, desde la vía del pueblo de Latillo hasta los valles del Tuy. Era una similitud con nuestro pueblo y con las vías, desde cómo pintaban los negocios. Me recordaba muchísimo a los sitios de Ocumaré de la costa, a los sitios de Aragua, a, de nuevo, el pueblo de Cumaná que tanto quiero, Araya. Hay una similitud de la diáspora africana palpable con el pueblo haitiano que tenemos que comprender. Y más allá de lo cotidiano, se ve en la militancia. Una de las cosas que para mí fue un antes y un después de este encuentro fue cuando estuvimos en el segundo día de debate, en donde yo, de nuevo, por mi falta de experiencia, a diferencia de los demás compañeros que tenían mil y un referencias de todos sus viajes internacionales y conocimientos, yo iba humildemente con mi conocimiento de la afrovenezolanidad, de la revolución, de Chávez, de Bolívar y de lo que he aprendido acá. Entonces, cuando ellos empezaron a hablar desde su perspectiva, lo primero que pensé es, ¿qué les puedo compartir? ¿Qué puedo aportar yo en el deber tan grande que tengo de representar la afrovenezolanidad, de representar a José Leonardo Chirino, quien aprendió todo en Haití para llevar esa batalla de los pupes acá, a la lucha de ellos? Y ahí fue cuando compartí el concepto de cimarronaje, afroepistemología y soberanía intelectual, descrito por Jesús Chucho García, de los 5 ejes del cimarronaje. Cimarronaje jurídico, cimarronaje espiritual, ¿no? Etcétera. Y cuando di esa intervención, fue de verdad un punto tan álgido del debate. Todo el mundo se sumó de los militantes haitianos. Y eso fue mencionado una y otra vez en todos los días donde estuvimos en ese intercambio. El cimarronaje de los ejes de la afrovenezolanidad. Porque para ellos el concepto de cimarronaje existe, pero como algo que no adoptan en su... obviamente no es lo mismo porque somos territorios distintos. Para nosotros es una filosofía del día a día, el ser cimarrón, cimarrona, cimarrones. Y entonces, para ellos, era algo que mencionaban en cuanto a la lucha de antes, de la época independentista. Y ver cómo nosotros lo adoptábamos, no como un término, sino justamente luchando contra esa terminología colonial, en donde el cimarronaje para la Real Academia Española y para los colonos es, bueno, el animal escapado y la persona floja. Para nosotros el cimarrón es el combatiente militante que comprende su trabajo epistémico en afrodescendencia y en todos los ejes de lucha que esto acaece. Eso a ellos les interesó muchísimo y abrió un debate como ningún otro, en donde empezaron a aportar, a pensar, a decir, tenemos que llevar la academia haitiana para allá. Y ellos desarrollan algo que se llama la filosofía pellizana, la filosofía campesina. Eso fue otro punto que para mí fue de gran interés,
sobre todo para la lucha venezolana, que nuestra lucha campesina es increíble, la lucha de nuestros pueblos y la generación, un país que generamos 97% del consumo interno, sabemos que los campesinos venezolanos tenemos que dar, ¿no? Hay para dar en esos pueblos. En Haití, algo que mencionaban y que incluso era fuente de debate interna, era cuál es la cantidad de trabajo campesino presente en Haití. La mayoría de ellos estimaba que era el 50%, según estudios y cifras que tenían, pero debatían que podía llegar a ser el 70% de la fuerza laboral campesina haitiana, debido a todas las personas que además de su carrera profesional, fue por fuera del trabajo agropecuario, agrario, alimentario, de soberanía alimentaria, también tienen conucos en la casa, que es ahora la mayoría, por la naturaleza de ese mismo conví. Entonces, ahí me di cuenta de lo importante de los nexos que tenemos que hacer la revolución bolivariana con Haití, que los tenemos o hemos tenido históricamente. Pero una realidad, y fue algo que nos dijeron, el hecho de que ustedes estén acá presentes es histórico. Porque desde hace 4 años no recibimos ni un militante internacional. Eso a mí me partió un poco el alma. Saber que reconocemos, por ejemplo, la importancia de la lucha palestina, de la lucha en el Congo, de la lucha en Sudán, pero que no habíamos tenido la oportunidad de retomar el nexo con la lucha haitiana que actualmente está sufriendo, luchando, resistiendo un genocidio silenciado. Hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que mencionarlo. Pero más allá de eso, también hay que comprender de que están luchando, están resistiendo y de forma próspera. No es una lucha como una película de Mad Max, ni de hollywoodense, como nos dicen los medios, no. Es una lucha desde ese amor que conocemos las comunidades de la diáspora africana, donde cuando vas a la calle escuchas compa, el género musical haitiano que recomiendo a cualquier persona que escuche, porque eso los compañeros se reían conmigo, yo intentaba bailarlo, pero bueno, en el esfuerzo fallido se reían conmigo y me decían, no bajes las rodillas, esto no es merengue ni salsa. El copa es un baile de panza con panza, hebilla con hebilla. Y es una cosa bellísima. Es una experiencia de risa, de amor, en donde mientras que estábamos debatiendo fuertemente cuál era la viabilidad de los proyectos y la necesidad del tipo de acciones como las que menciona Ana, del Canal de la Dignidad, algo que está llevando más de 5.000 hectáreas, 8.900 campesinos haitianos que han sido asediados por el ejército de República Dominicana. Para mí llegar a ese sitio y ver campesinos armados de pies a cabeza, con fusiles, escopetas, pistolas, chalecos antibalas, civiles dispuestos a dar su vida por la causa bueno, lamentablemente no tienen el apoyo que deberían tener y están asediados todos los días por el narcotráfico, por las bandas de la muerte, por el imperio que intenta eliminarlos. Pero ahí están. Y al mismo tiempo riéndose. Y al mismo tiempo, cuando paramos de debatir, una palangana de mango para comer. Que además es increíble. Más de 169 tipos de mango existen en Haití. Una cosa maravillosa. Yo nunca había comido tanto mango en 3 días. Y además de eso, justamente ahondando en lo que hablábamos, una de las cosas importantísimas es su concepción de mantener la memoria histórica. Algo que aprendí, que yo no sabía que era así. Yo le decía a Ana, creo que debido a mi naturaleza me he mal acostumbrado a la revolución bolivariana, porque me di cuenta de que la convicción que tenemos acá era con una fortaleza que compartíamos con los haitianos y que a veces podía variar en los demás compañeros internacionales. Porque ellos nos decían, yo admiro a Venezuela por la comprensión que ustedes tienen del papel histórico, de siempre recordar a Bolívar, de siempre recordar el origen, de siempre recordar, porque es que eso sigue vivo. Yo creo que en nuestro caso venezolano, bien lo han analizado nuestra Academia Negra, el hecho de que viene de, por ejemplo, la concepción del tiempo del Bantú y el Yorubá, ¿no? En donde incluso los Bantú argumentan que no hay futuro, sino que siempre es un presente y que por ende somos parte de un todo vivo, de un pasado repetido. En esa misma filosofía, en esa misma comprensión, nos es imposible ignorar el pasado histórico. Entonces, cuando yo con los compañeros empecé a leer empezaron a mencionarnos la construcción de la Constitución de 1804, ver, por ejemplo, los avances que logró Chávez acá. Digamos un ejemplo, los avances con las mujeres, que eso ha sido una lucha acá increíble en Venezuela, crucial. Ser antipatriarcales, ser socialistas por el feminismo,
En Haití en 1804 ya lo estaban considerando. Dessalines, Louverture, era algo que ya tenían estipulado. Acá, algo que es tan importante como la decolonización, que de hecho una de las cosas que ahorita, algo que yo le quiero dejar a todas las personas aquí presentes, a todas las personas que vean el video, es que la solidaridad tiene que ser compromiso. Uno de mis compromisos ha sido mantener el contacto diario con mis camaradas ahora, amigos del Alma en Haití, con la juventud que conocí. Y me metí en un grupo de estudio, a pesar de que yo no sé ni francés ni criol. Ahí voy poco a poco, el poquito francés que sé, leyendo los libros que me mandan para debates que hacemos. Y algo que me impresionó es que en la Universidad Haitiana, muchos de los compañeros estudian en la UEH, en la Universidad Estatal Haitiana, que es una de las más importantes allá, parte del corazón de por qué Puerto Príncipe sigue siendo una ciudad que resiste tanto, a pesar de tener un control por las bandas armadas terrible. Las historias que nos compartían los compañeros Augusto, que tanto lo admiro, de la Brigada de Salines, wow, de verdad que es un señor muy fuerte por haber aguantado todo lo que sufren en Puerto Príncipe. Pero a mí me impresionó ver cómo la Universidad Haitiana está tan tocada por la Universidad Francesa, por la colonialidad. Y ellos en verdad no quieren eso, ellos tienen la conciencia de que eso no es lo correcto, mas sin embargo, tienen el sesgo de que eso es lo que hay. Y entonces, una de sus luchas es, por ejemplo, que les empiecen a aceptar las tesis en criolla guicien. Algo tan simple como el idioma haitiano, que más del 80% del país habla y que reconoce el criolla guicien, no es aceptado en las universidades. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo les compartí era la andragogía. La andragogía desde esa perspectiva rodriguiana, robinsoniana. Y eso para ellos fue increíble. Comprender de que, por ejemplo, que tanto habían estudiado los compañeros normalistas, sobre todo a Paulo Freire, también en Venezuela teníamos esa cúspide que para mí, que me lo enseñó Curvelo, de Ocupar de la Costa, y que es la andragogía venezolana, esa andragogía desde una perspectiva netamente decolonial, que no tiene otro nombre. Y eso es uno de los puntos que ellos quieren desarrollar en intercambios acá. Y tenemos que hacerlo. Es un deber. Porque entonces, ante una situación tan grave como la haitiana, y es algo que hablaron y hablaron y hablaron y nos pidieron y les dijimos, vamos a ver cómo hacemos, que es que necesitan un frente unido de lucha. En algún momento existió lo que fue el Acorde de Montana. Para quienes lo conocen, ese Acorde de Montana fue como uno de los momentos cúspides de la izquierda haitiana porque decidieron unirse para crear, postular un presidente, postular un movimiento unido. Pero bueno, con los años y por esa misma crisis e intento imperial de siempre tumbar la red de intelectualismo de izquierda, de siempre tumbar la moral del pueblo, se ha ido cayendo el Acorde de Montana. Entonces quieren reinstaurar un frente unido. Pero para eso ellos van a necesitar no solo generar sus propias ideas epistémicas, que creo que acá lo comprendemos muy bien el movimiento afro-venezolano, la afroepistemología. Ese es un proceso que allá se da de forma natural, pero que tienen que seguir haciendo. Y que ahora ellos tienen ese interés con la Academia Venezolana de hacerlo junto a la Academia Venezolana. Eso para mí no solo es un orgullo, no solo es una cosa impresionante, sino que ahora es un compromiso. ¿Cómo hacemos para que el arma más fuerte del pueblo haitiano sea la idea que prevalece sobre todo? La idea que, como me dijo alguna vez Casimiro Monasterio, cuando tú escoges un líder, ¿quién lidera? ¿La persona, el movimiento? No, lidera la idea. En nuestro caso, el proyecto revolucionario bolivariano, el árbol de las tres raíces, Robinson, Zamora, Bolívar, todas esas cosas que tanto nos importan, esas ideas que nos hacen tener esa convicción histórica de la que hablaba. Ellos allá la tienen con Dessalines, la tienen con Macandal, con Charlemagne Peralta, la tienen con el campesinato. Para ellos, los movimientos más fuertes que vimos, los movimientos de base que de verdad sabían, los que estaban comprometidos, lo que decían sin importar qué echamos para adelante, eran los campesinos. Y ahí tenemos que llegar. Como Venezuela, como movimientos, como intelectuales, como cualquier persona dispuesta a trabajar por la coyuntura internacional en la que nos encontramos. Y esto es algo de lo que me di cuenta, porque una cosa que hablamos aquí muchísimo, que es tan cierto, es la importancia de la defensa de nuestra nación. Desde la Guayana Esequiba hasta el alistamiento actual, en donde nos estamos alistando para prepararnos ante cualquier amenaza imperial. La lucha que damos incansable en contra del imperio yanqui, en contra del sionismo, es algo en donde siempre hablamos de la amenaza
posible, por ejemplo, algo que se habla mucho de la amenaza de cómo se intenta a través de la Guayana Esequiba entrar a Venezuela, ¿no? Una realidad es que ellos ya están entrando en el Caribe a través de Haití. Mientras que ellos logren perpetrar el control imperial de entes como el KPT, van a seguir entrando en Haití. Actualmente Haití acaba de firmar un contrato mercenario con Eric Prince, que creo que es un nombre que recordamos bastante bien. Ah, bueno, exacto, el KPT. Ahí, y de hecho, incluso así, el KPT tampoco es un ente total, en donde es un ente complejo, donde son 9 presidentes, 3 son de la izquierda, uno es del Montana Corps, que es con quien tienen más conexión varias de las organizaciones, pero es un debate porque la mayoría de ese KPT tiene acción neoliberal, tiene acción fascista. Son políticas de que se luchan, que ellos están buscando luchar. ¿Cómo hacemos ese balance desde Venezuela? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar? ¿Y cómo les vamos a apoyar en la generación de ideales que les permitan encontrar la solución desde la epistémica del pueblo haitiano, de su propia concepción? No solo son preguntas que nos tenemos que hacer, sino que son aprendizajes que me dejó el viaje para decir, no podemos seguir postergando Haití. El primer trabajo que lograron fue la barrera del silencio. Hacernos creer de que es un país ingobernable, de que allá todo está en caos, de que allá todo es imposible establecer un diálogo o una acción social. Ese fue el primer logro. Y eso es lo primero que tenemos que luchar. Haití no es un país ingobernable. Es un país próspero, bellísimo, pero que está siendo atacado por el imperio. Pero que es próspero gracias a la organización comunitaria, que ellos están sosteniendo, sobre todo en las zonas agrarias, donde la violencia principal se está viviendo en la zona central, Puerto Príncipe y zonas aledañas, se han mantenido. E incluso, de hecho, por ejemplo, algo que estaban hablando es el tema de cómo ellos empezaron a hacer muchas protestas organizadas. Pero por esta misma coyuntura, desde la muerte de Jovenel Moïse, se han ido cayendo las protestas. Pero en el sur de Haití todavía están haciendo protestas, todavía se organizan los campesinos. Eso es algo que hay que admirar. ¿Cómo apoyamos dinámicas como la del canal No Se Puede Parar? ¿Cómo apoyamos dinámicas como la de la construcción de las escuelas internacionales? En Habla Disculpe. En Habla Movimientos existen todas las escuelas de formación internacional, desde el IALA, la Florestan Fernández, ¿verdad? Martin Luther King. Y ahora se están integrando esas escuelas a las que asistimos, que fue la Escuela de Formación Charlemagne Peralt del MPP PNKP y la Jean-Marie Vincent, que está apenas en proceso de construcción. Una cosa increíble. La Jean-Marie Vincent era nada más las plántulas que les mostraban en las fotos, pero cuando fuimos, había 2 edificios listos con agua, planta de electricidad, baño, piso. Lo construyeron en 2 semanas. En 2 semanas tenían ese edificio listo. Y ya estaban construyendo otro para las personas de la Brigada de Salín que ahora se están quedando ahí. Porque tienen la disposición a trabajar, porque ellos nos dicen, lo necesitamos y nosotros les decimos, les necesitamos. Eso fue también una realidad que afrontamos, que comprendimos. Que es que observar una lucha que se ha sostenido de forma tan fuerte, tan rígida, desde el pueblo, desde la base, me hizo entender de que necesitamos a Haití en la lucha internacional, en la lucha del mundo, en la lucha por la vida. Lo que mencionaban recientemente en el foro del Instituto Simón Bolívar, ese balance del universo, ¿no? Esa paz que hablaba Bolívar, va a ser imposible sin Haití, como lo fue imposible en el proceso independentista venezolano, en el proceso independentista de toda América, ¿verdad? Donde Haití es quien no solo inspira, sino propulsa, da recursos, da todo. Ellos ahora tienen esos mismos recursos que darnos a través de su liberación. Cuando Haití sea un pueblo soberano, cuando Haití sea un pueblo libre, van a ser un bastión de la lucha, eso no me queda ninguna duda, como nunca antes visto. Y van a ser como nosotros somos un bastión de la revolución, que de hecho, Camille Charmel decía, el axis revolucionario, yo lo describo como Cuba, Venezuela, Haití. Somos países que comprendemos la necesidad de nuestra, bueno, de acabar con el bloqueo, de acabar con las medidas coercitivas unilaterales, de tener el potencial de concretar esa lucha mundial tan necesaria
en cambiar el sistema punto dominante. Y eso fue lo que aprendí de Haití. Y eso es lo que quiero dejar. La diáspora africana sabe lo que hace porque la memoria de un pueblo en diáspora no ha sido eliminada. Y en Haití eso es palpable hasta la médula. Donde sin importar quiénes eran, a pesar de que algunos compañeros tal vez sean evangélicos neopentecostales cristianos, igual decían Ayibobó, que es como su Hashem. Donde sin importar en el sitio donde estuviéramos, nos faltaban las risas y las situaciones en donde veíamos la esperanza de un pueblo. Y donde siempre se recordaban de una resistencia histórica que traían a colación en cada oportunidad que tenían esas organizaciones. Para decirnos, sin importar la amenaza del imperio, necesitamos luchar y estamos listos para. Y buscaban el apoyo internacional, sobre todo el de Venezuela. Era uno de sus intereses principales, creo yo. Era uno de hecho, cuando estuvimos en las mesas de trabajo, uno de los, Ana y yo estuvimos en 2 mesas de trabajo, cada uno por su lado, haciendo nuestro trabajo. Ahí fue donde yo conecté con las universidades, andragogía, tal, no sé qué cuánto. Y sin nosotros haber dicho nada, una mesa de trabajo que era solo haitiana. ¿Y cómo se llama esa mesa de trabajo? Hugo Chávez. Cada organización que íbamos, que tenía una foto de Hugo Chávez. También de Fidel. También de Dessalines. Figuras que tenemos que conocer, por ejemplo, yo no conocía a Jean-Jacques Dessalines hasta que fue ese viaje. Y al conocer de Dessalines, la inspiración es gigante. Uno conoce a Petión porque fue quien ayudó a Bolívar, que también hay que recordarlo. Pero entonces, si conocemos a Petión, más aún tenemos que conocer a Dessalines, a Louverture, a Macandal. Por ejemplo, algo de la Citadel que a mí me impresionó, y aquí me van a comprender sobre todo los compañeros del movimiento afrovenezolano, es que ellos me decían, una de las cosas que más nos impresiona lo que tú nos estás compartiendo, es que estas citadelas del rey Henry fueron construidas en base a los mañeles. Los mañeles son los que ellos llaman al Palenque, al Cumbe, lo que acá llamamos los Cumbes, fueron allá los mañeles. Pero que se ha perdido mucha información por el proceso, bueno, tan fuerte, que fue no solo pues de la erradicación de los pueblos originarios en Haití, sino también por la pérdida histórica debido al asedio que se le ha dado al pueblo haitiano desde el año 1804. Aquí hemos tenido el trabajo y la oportunidad gigante de trabajar en esa verdad histórica, como lo ha dicho nuestro presidente, como ha hecho el trabajo nuestros académicos y personas como Jesús Chucho García, Liliana Márquez Hugueto, ¿no? Casimira, Beatriz Haifí, en donde han hecho un trabajo de etnohistoria y de recuperación histórica que nos ha hecho conocer aún más a profundidad los cumbres, aún más a profundidad nuestra historia verdadera que ya los pueblos tenían por naturaleza, pero que ahora podemos designar. Ese trabajo que tiene tantos años en proceso es un trabajo allá que han logrado, pero muy de a cuentagotas y que ha sido mucho más rudo por el proceso de, ellos lo llaman la recolonización que están intentando ejercer contra el pueblo haitiano. Y entonces tenemos que también apoyar. ¿Qué hacemos desde acá para que ellos puedan construir esa historia con mayor fuerza de la que ya tienen? Crucial. Tenemos compañeros en Argentina que están haciendo un trabajo de etnomusicología para Haití, en vista de, por ejemplo, la creación del compa y el ramboday, estilos musicales que recomiendo que escuchen. Y son trabajos que tenemos que seguir apoyando, ¿no? Desde todos nuestros frentes. Entonces, detalles e historias pudiera contar miles, anécdotas muchísimas, pero creo que para ir cerrando ideas, ¿no? Puedo dejarles con la tarea de empezar a investigar estos nombres. Jean-Jacques Dessalines, Macandal, Charlemagne Peral, de ver el trabajo que estamos intentando hacer desde la Comisión del Comité de Solidaridad por Haití y Venezuela. Y de que en cada uno de los espacios donde trabajamos el internacionalismo, empecemos a considerar Haití como una de las causas comunes de la humanidad, al igual que Palestina. Haití como una de las luchas y banderas de la revolución bolivariana, como lo fue para Bolívar, como lo tiene que ser ahora para nuestro pueblo. En ese tiempo comprendimos que una de las causas principales por las que teníamos que luchar los pueblos cimarrones era la libertad, la abolición de la esclavitud. Y ahora, tanto como es derrotar al imperio yanqui, es liberar totalmente al pueblo haitiano. Muchas gracias.
después de la excelente exposición de la dupla, bueno, vienen las preguntas, que ya deben estar por ahí. Mientras tanto, como yo tengo aquí un privilegio que estoy moderando, hay una pregunta para los dos. Para los dos. Eh, uno que se le ha hecho, que está muy informado, cuando discutimos el tema de Haití, yo siempre le pregunto a los panas y las panas, que supongo que están más informados que yo, bueno, ¿y dónde están los nuestros en todo este rollo que está allá? Ahora sé dónde están los nuestros, ¿no? Pero quisiera también que ustedes explicaran un poquito esto de la forma de gobierno que están teniendo ahorita, ese cuerpo, eh, que es un cuerpo colegiado donde ha pasado de todo. Y con esto, yo creo que sabemos que tenemos una revolución allá, tenemos la posibilidad de la liberación, pero la liberación y la conquista del poder por el pueblo. Yo quisiera que explicaran cómo es que es eso que está pasando, que yo creía que era en todo el país, y ahora resulta que no, lo cual es muy bueno, me da mucha esperanza, ¿no? Y lo otro, en estos días escribimos una efeméride y hablamos de la Revolución Francesa. Se cumplieron uno ahora en este mes de agosto. Y un pana muy informado escribió que la Revolución Francesa murió cuando murió la Revolución Haitiana. Ojalá que el pana lo esté viendo, porque la Revolución Haitiana está vivita y coleando. Bueno, aquí están las preguntas. ¿Por qué Estados Unidos ha armado muchas bandas criminales que tienen control de la economía, las actividades laborales y a los partidos políticos? Aquí hay una para la profesora. Sorprendente ver cómo en medio de la represión Haití se organiza para repeler la agresión imperialista, acrecentada esta crisis por desastres naturales, que algunos pensamos que algunos de esos desastres no son tan naturales. Profesor, partiendo de sus afirmaciones sobre las bases del cimarronaje afro-venezolano y las luchas campesinas haitianas, sería interesante intentar una compilación en forma de teorización, libros, conferencias, a fin de acercar ambas experiencias. Sobre el tema ese que dices, Xavier, sí, efectivamente es muy esperanzador saber que hay tanta organización allá y, y bueno, la más reciente arremetida en contra de Haití no es casual, sino es por la inmensa movilización popular también que hubo. 1 millón de personas movilizadas eh, y, y luego del asesinato de Mois y toda la más reciente caotización, obviamente lo que aparece es como si todo eso hubiese sido reducido a la nada y no es así. Es un poco como dice Irene León sobre Venezuela. Irene León sobre Venezuela dice, hay dos Venezuelas. Una, la que conoces in situ, o sea, la real. La real la tienes que conocer in situ. Y la otra, la sobre la que se arman tantos fake y tanta una narrativa tan descabellada, es la que está en los carteles de comunicación. Bueno, sobre Haití es exactamente lo mismo. Solo que casi se hace tan difícil conocerla in situ, porque efectivamente la manera de ir es complicada, pero no así para el capital transnacional. Allá el capital transnacional usufructa mano de obra, se apropia de la exportación del mango, comercia con el ron, con las harinas de tubérculo,
establece una compañía binacionales, bueno, no binacionales, por lo menos fronterizas de 20.000 trabajadores donde se, se confecciona todo lo que es marca ASICS, Nike, Adidas. Es una hipermaquila, está también la maquila de la stevia. Es decir, para el gran capital transnacional no hay esas barreras y existe un Estado que le proporciona esas situaciones. Es un Estado mínimo para todo lo demás, pero es absolutamente funcional para el capital transnacional. Entonces, la estrategia de las bandas es bastante conocida por los venezolanos. ¿Ah? Sí. Ah, claro, es lo que nos llega, pero la estrategia de las bandas armadas, el hecho de intentar de constituir a Haití en una entidad caótica e ingobernable, es como un paso más allá de las estrategias del Estado fallido, ¿verdad? Bajo esa responsabilidad de la libertad y ahora de proteger, que sobre eso nos ha ilustrado muchísimo, nos ha educado muchísimo la profe Judith, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay un suministro, hay una tercerización del conflicto a través de estas bandas armadas, tratar de establecer un régimen de bandido armado. Hay 4 puntos en la frontera donde se suministra recursos, armas, dinero para armar estas bandas. 4 puntos en la frontera bien establecidos y bien resguardados por el gobierno de República Dominicana y también por las misiones de Naciones Unidas. Entonces, hay que ver esa situación, analizarla bien, porque obviamente la estrategia que también han querido establecer para otros pueblos, entre esos Venezuela. La situación de Puerto Príncipe, porque se habla de que son 200 bandas las que están operando principalmente en Puerto Príncipe, con 4 facciones a la cabeza, porque todo el poder siempre se concentra. Entonces, una de las cosas que no acepté, por lo menos yo, es que me digan que son 200 bandas. Entonces, son 4 facciones que lideran. Y dentro de esas 4 facciones, un fenómeno que se llama, le dicen barbecue, que es un líder de banda. Obviamente no hay un Estado, como les digo, que funciona y es funcional para otras cosas, no hay un Estado para realmente combatir estas bandas. Sin embargo, la labor de la policía ha sido fundamental para el control de para la contención de algunas zonas y de alguna manera favorecer el control por parte del pueblo organizado. Es decir, donde nosotros fuimos hay un control absoluto, total de las organizaciones. El canal tiene esta organización que decía Beach, y esa es la realidad. Dentro de la narrativa, para desmoralizar, para confundir, para perturbar, se le hace llamar a barbecue revolucionario. Y es una de las cosas que en la rueda de prensa que nosotros hicimos con las organizaciones, uno de los periodistas casualmente preguntó, pero ustedes están hablando de que tienen un enemigo común, de que van a hacer la revolución, de que habilitan o de alguna manera avalan la insurgencia. Y no es lo mismo con respecto a estas bandas armadas. Y entonces el profesor Camil le respondió, no es lo mismo. No, es absolutamente antagónico. No se trata de eso. Estas bandas están al servicio de los Estados Unidos, están al servicio de constituir al país en una entidad caótica e ingobernable, de no buscarle una salida política a la crisis, de posponer los acuerdos del Consejo Presidencial de Transición, se llama así el CAPT, era de transición, era para establecerse y generar un proceso de nuevas elecciones
y de reorganización política, ¿cierto, profe Asteri? Que no van a cumplir y no lo están haciendo. No está en el futuro, en el mediano plazo, avisorado la posibilidad de organizar unas nuevas elecciones. Entonces, se constituye un consejo presidencial temporal que va a alargar esa situación por un tiempo indeterminado. Y por el otro lado hay un proceso de acumulación de una nueva correlación que está ahí siendo referencia para la base social que le sirve de apoyo, que es mayoritariamente favorable, proclive a la organización popular revolucionaria que está ahí en el país. Ahora hay una situación caótica en Puerto Príncipe, una ciudad que fue más o menos constituida para 250.000 personas y hay 1 millón de desplazados por el conflicto. Y 3 millones en total. Creo. Y bueno, para continuar la respuesta, justamente sí. Es un tema complejo. Una de las principales organizaciones que ellos tienen, que fue de las que a mí más me inspiró, sobre todo fue, ellos nos hablaban de que en Puerto Príncipe, por ejemplo, para resistir a toda la situación de violencia que están viviendo en las noches, van mujeres con sacos de vegetales, corriendo, bueno, sí, de comida, de todo, de insumos en general, para la vida, a pie, a puntos estratégicos, incluso hasta bancos de semillas. Pero los bancos de semillas creo que era más como entre las zonas donde hay control de banda fuera de Puerto Príncipe. Pero sí, incluso fuera de Puerto Príncipe hay esta misma dinámica y hasta con bancos de semillas que ellos han generado entre campesinos. Totalmente con el único concepto del convit. Esa, digamos, solidaridad entre convit, entre ayuda. En donde en las noches arriesgan sus vidas en contra del peligro de las bandas armadas para asegurarse de que los insumos les están llegando a las personas. Ese es el tipo de organización que ellos están ejerciendo. Por dinámica comunitaria, por naturaleza histórica que han sostenido. De comprender que sin el convit no pueden continuar la vida. Una cosa, por ejemplo, que también vimos es que en allá, digamos que yo soy dueño de una finca de 4 hectáreas. Entonces, bueno, eso es mi finca. Y yo voy a tener mi vaca o mi plátano, lo que sea. Pero entonces, por esa naturaleza de convivir, resulta ser que yo invito, yo conozco a esta familia que fue desplazada, yo conozco a esta familia que fue desplazada. A cada finca que íbamos, a cada espacio, incluso dentro de la escuela de formación de MPNKP, 70 familias había en la escuela, correcto. Y en casi todas las fincas habían familias, familias de familias de familias, porque tienen un concepto, ese concepto de convite fuertísimo. Y es uno de sus pilares de verdad. Es una de las formas de resistencia organizada que más les está ayudando y que ahora tenemos que expandir. Y para responder a la pregunta que me hicieron, primero, gracias por decirme profesor, Dios mío, ¿no? Más bien profesores ustedes y estudiante cualquiera, estudiante quien respira. Y yo creo que eso es algo que comprendemos profundamente, ¿no? No solo es necesario los intercambios, sino que algo de lo que estábamos hablando es que el libro que ustedes pueden ver ahí divisado en la foto, fue construido, son artículos en varios idiomas, incluyendo el español, en donde cada artículo fue hecho por una persona distinta de la lucha haitiana. Y estamos intentando no solo buscar la reimprenta, una reedición, sacar una edición tanto digital como a través de nuestras imprentas venezolanas, al igual que en Brasil, Uruguay y Argentina están haciendo el mismo esfuerzo de poder sacar versiones de este libro que explica muy a profundidad todos los temas que estamos hablando acá de por qué la crisis y de cómo resisten. El libro lo divisa. Una de las personas que conocí que a mí me impresionaba porque era una persona, bueno, muy bochinchera, ¿no? Peggy, muy bochinchero. Pero cuando leí su artículo, se me salieron las lágrimas. Él viene de los barrios de Puerto Príncipe, dando clases en los barrios de Puerto Príncipe, que allá les llaman catres, si no me equivoco. Y él habló de su experiencia desde la pedagogía crítica, enseñada por Pablo Freire, en cómo él lograba enseñar en esa situación mientras que estaban las bandas armadas. Él habla de cuál es la necesidad de los barrios de la educación,
porque él ahora es una persona desplazada, que se cerró su escuela y que ya no tiene esa oportunidad de enseñar. Incluso si la alegría que le vi es nada más otro testamento de la fuerza haitiana. Entonces, para mí es importantísimo, por ejemplo, la reedición de ese libro en Venezuela es parte de este esfuerzo que mencionamos. Yo creo que los orillas, los lecbas saben cómo trabajan, porque es la idea que todas las personas que hemos compartido esta misión hemos tenido. Es necesario hacer libros, es necesario hacer conferencias y acción directa. Entonces, sí, no solo concuerdo totalmente, sino que comparto esa experiencia. En primer lugar, agradecer a Ana Beatriz y a Pete por ese relato de esa experiencia extraordinaria. Yo estoy gratamente sorprendida y conmovida. Eso no es lo que nos llega a nosotros de Haití. Nosotros lo que tenemos es la imagen de esa situación urbana, de esas bandas armadas, de un pueblo cayéndose a pedazos. O sea, yo le comentaba al profe Fernando, yo pienso en Haití y pienso en un Haití destruido, por todo lo que sabemos históricamente ha pisado desde el imperio ese hermano pueblo. Entonces, fíjate, hay tanta, no sé si esto se apagó. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ajá. Hay un compromiso, hay una realidad que es la realidad real del pueblo, que es un pueblo que se está organizando, que es un pueblo que está en medio de una efervescencia y de un crecimiento que lo desconocemos. Y es realmente conmovedor ante tantos siglos de opresión que ese pueblo mantenga ese espíritu, ese norte y ese compromiso, no solamente con ellos mismos, sino con el continente. Sabemos que eso es una entrada hacia América del Sur. Entonces, cuando Pitch hablaba de los compromisos y de las cuestiones, a mí particularmente me parece importantísimo que esto se divulgue, que esto vaya de comunidad en comunidad, que esto vaya más allá de los espacios donde nosotros solemos estar y escucharnos. Vamos al Centro de Descolonización, vamos al CELAR, vamos a la Casa Nacional de la Historia, vamos a los centros donde son los espacios naturales, donde compartimos con muchos colegas, con mucha gente, con muchos pueblos, pero falta ir más abajo, falta ir a las comunidades, falta ir a sembrar y a sensibilizar ante la realidad de Haití. Yo creo que el compromiso que ustedes trazaron ya tiene adherentes en esta sala y en quienes nos están escuchando. Así que verdaderamente les agradecemos. Yo particularmente, como les digo y repito, sorprendida y conmovida ante esa realidad haitiana. Gracias. Tenemos dos preguntas para que las respondamos muy sucintamente por el tiempo. Y después vamos a cerrar con una intervención también bien corta del camarada por allá. La primera pregunta dice, ¿qué sugieren ustedes para desalambrar el cerco tejido sobre Haití para que la gente pueda conocer la verdadera historia de Haití? Y la otra pregunta es, ¿qué acciones concretas proponen para apoyar a Haití para salir de la situación en que se encuentra? Ok, bueno, todo trabajo, Rumi Quintero decía que la ética, la justicia y la verdad se construye desde lo unipersonal hacia lo colectivo. Mi primera recomendación en romper el cerco es, por ejemplo, recientemente hubo una entrevista excelente en Texto y Contexto en Telesur con los compañeros del comité, de la Comisión por el Comité de Solidaridad Haití y Venezuela, con Saint Luis XVI,
y otros dos compañeros, que hablaron de muchas cosas importantísimas para comprender el proceso independentista haitiano y el proceso actual haitiano incluso. Entonces recomiendo que empiecen por ahí, vean ese programa. De ahí empiecen a buscar Brasil de Fato, empiecen a buscar los contenidos que van a empezar a salir en Alba Movimientos, vean las acciones que estamos tomando. Y después de esa educación, ahora sí viene el compromiso de los movimientos y medios comunicacionales en hablar de Haití. Tenemos que comprometernos como medios generadores, comunicadores populares, toda nuestra campaña actual de coyuntura también tiene que incluir el mensaje haitiano. Esa es mi principal recomendación. Y con las acciones concretas, por lo menos yo voy a recomendar una, que es la que yo más estoy intentando trabajar. Tenemos que conectar a la comuna y el esfuerzo ecosocialista y comunal agroecológico con la causa haitiana. Porque así vamos a poder generar, por ejemplo, nexos con la Brigada de Salins, intercambios de conocimientos del campesinato haitiano, acciones concretas en las escuelas de formación y además de eso, seguir empujando en las universidades por las becas para estudiantes haitianos, en los ciclos de formación política, por los intercambios con militantes haitianos para formarse acá y también, por ejemplo, que empecemos desde Venezuela en nuestros movimientos sociales a aprender criollo haitiano. Eso es uno de los esfuerzos. Esas son las acciones que yo recomiendo. Aprendamos el criol, comuniquémonos con Haití y pujemos por esas dinámicas que en Venezuela ya tenemos. Aquí ya hay becas para estudiantes haitianos, ya hay conexión, lo del Comité Simón Bolívar, los comités Simón Bolívar del Consejo Articulador de Movimientos Sociales y Comunas, quiere hacer despliegues internacionales para el internacionalismo en las comunas. Tiene que estar Haití siempre mencionado ahí. Son ese tipo de acciones que yo considero pertinentes. Sí, bueno, con respecto a las acciones, al compromiso, efectivamente, nosotros estamos trabajando como en varios frentes, ¿no? Uno de ellos es que en la formación vamos a trabajar fuertemente. Uno de los epicentros va a ser, pero va a irradiar a las comunidades, ¿no? Porque vamos a hacer una cátedra libre permanente sobre Haití en la Escuela Nacional Robinsoniana, en la Avenida Sucre. Es la escuela del Frente Francisco de Miranda y vamos a, con el concurso de todos ustedes, vamos a hacer, les digo, de la red del CELAR, del Alba Movimiento, del Centro de Colonización, con el comité, la cátedra libre permanente sobre Haití. En 2019 tuvimos un curso internacional, Venezuela, escenario estratégico de nuestra América, y iniciando el curso con el pensamiento antiimperialista, se trabajó de Salín, se trabajó Petión, y eso lo vamos a seguir trabajando porque hay muchos compañeros del Centro Nacional de Estudios Históricos que estuvieron trabajando esas cátedras. Entonces, bueno, ese va a ser un epicentro ahí. Vamos a estar informando a través de todas las redes. Con respecto al libro y el compromiso de hacer una ruta de publicación y de debate de este libro, que es para la construcción de una solidaridad con Haití eficaz, con el profesor Josué Merilian, que es el otro, son dos coordinadores de ese libro, Gamil Chalmers y Josué Merilian, los vamos a traer para que hablen acerca del libro. Casi que llegan a la Filben, pero bueno, por esta misma situación, pero lo vamos a hacer. Y con Editorial Trinchera y otras editoriales, vamos a hacer una publicación al menos del libro en español y creol. Entonces eso reduce la cantidad de páginas a la mitad, porque son 320. Vamos a hacer una edición de 160 páginas en los dos idiomas, español y creol, y vamos a hacer una ruta de publicación. Ya tenemos eso para octubre, estaríamos teniendo el bautizo del libro y la ruta de debate con ellos, de presentaciones con los compañeros que hicieron el libro. Es muy importante conocer eso porque hay toda una historia sobre los mecanismos de injerencia a través de las misiones de Naciones Unidas, que es importante conocer a detalle, ¿verdad? Cómo ha sido instrumentalizada el multilateralismo como un eje más de dominación dentro de Haití. Eso es muy importante saberlo.
vamos a poner a disposición las radios, cada una de estas organizaciones tiene una radio. Está Radio Resistance, que es de PAPDA, está la otra radio del MPP y está también la radio de College Job, de College. Entonces vamos a tratar de compilar todos los boletines semanales, quincenales, mensuales que ellos producen en relación con Haití, porque tenemos que nosotros generar no solamente una recensión bibliomeriográfica del estado del arte, de la literatura sobre Haití histórica, sino también de lo que se produce actualmente. Por ejemplo, la Biblioteca Ayacucho tiene una cantidad inmensa de literatura haitiana. Gobernadores del Rocío es una obra bellísima. Joel, tú que eres poeta, que está ahí, está en la Biblioteca Ayacucho y que podemos seguir poniendo a disposición. Y el hecho de que vamos a organizar brigadas para que visiten Haití, eso ya es para el año que viene, y vamos a organizar bienvenidas a los estudiantes que van a ser becados para estudiar medicina y otras carreras en el país. Y acá, para que nosotros los conozcamos, los acojamos y abracemos. En medio de la pandemia, yo conocí a Desalín en medio de la pandemia con el profesor Asteri, hicimos un mural en la avenida Lecuna. Y gracias a ese mural que hicimos de Desalín y Miranda, los compañeros estudiantes de esa promoción del 2020 hicieron la ceremonia de Huacaimán frente al mural. Después, eso fue tapado con una feria de libros que todavía está. Entonces tenemos el compromiso de recuperar ese mural y ponerlo en otro lugar. Pero mientras tanto, los invitamos a todos para la inauguración que vamos a hacer de 2 murales mañana. El Frente Francisco de Miranda va a inaugurar 2 murales mañana, uno por Palestina, en la avenida Sucre, en toda la entrada de la Escuela Nacional Robinsoniana, y otro en la calle Mauri, que tiene a Bolívar, a Chávez y a Maduro, y además se recuperó y se saneó todo un espacio ahí. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar inaugurando esos murales mientras recuperamos el de Salín y Miranda, profe Asperi. Bueno, gracias. Dirijo un saludo en nombre de la comisión promotora del Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Haitiano. Bueno, en primer lugar, quiero celebrar este foro, esta actividad y la presencia de Ana y todos los involucrados en esta actividad, porque una vez que supimos que ustedes estaban en Haití, lo supimos cuando estaban en ese momento que estaban en Haití, supimos que estaban en esa visita, los invitamos a una actividad que realizamos porque consideramos muy importante el testimonio que ustedes directamente iban a comunicar de la experiencia de esa visita. ¿Por qué? Porque, por supuesto, entre las tareas que tenemos propuestas, en primer lugar, tenemos que establecer un puente de comunicación directo con el pueblo haitiano, con sus organizaciones revolucionarias y con las organizaciones que están luchando por su soberanía y su independencia. Esto es una tarea fundamental. Y lo otro es que queremos ratificar, y la experiencia nos lo está indicando, la experiencia que estamos teniendo en esta tarea desde el Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Haitiano, es que la causa haitiana es causa venezolana y que pareciera que para alguien puede ser algo extraño que nosotros en Venezuela, teniendo los problemas que tenemos, la situación crítica que tenemos en cuanto que tenemos que vigilar nuestra defensa y que tenemos que estar atentos a todas las amenazas imperiales, también nos ocupemos del pueblo haitiano, como también nos ocupamos del pueblo palestino, ¿verdad? Y de los pueblos del mundo, porque la solidaridad internacional es una causa de todos y que no es contradictorio para ningún lado, sino que nos unifica, nos integra, que establezcamos en nuestras tareas el tema haitiano, que les puedo decir que
a medida que avanzamos, estamos confirmando la sensibilidad especial de los venezolanos con Haití. No es cualquier cosa, está allí, ¿no? Hay interés por conocer la situación haitiana, hay interés por participar en contribuir con la causa haitiana. Y hemos dado unos pasos que nos lo han ido confirmando. Desde el comité podemos decir que hemos crecido en los últimos meses, que la participación de distintas organizaciones como son ustedes, el Frente Francisco Miranda y el movimiento Alba Movimiento, han sido importantes en esta integración. Agradecer, por ejemplo, la contribución que nos dieron estos días con la prestando el local en Parque Central para hacer la actividad de Bocaimán fue fundamental. Es decir, que tenemos las condiciones, hay las condiciones en este momento en nuestro país para integrarnos por la causa haitiana. Hay bastante interés, hay disposición, tenemos una ruta propuesta. Desde el comité queremos, por supuesto, hacer la tarea de formación, toda esa agenda que ustedes están proponiendo, nosotros la sentimos parte de la actividad del comité. O sea, nos sentimos totalmente identificados, tenemos que contribuir con ustedes en esas tareas. Es la misma agenda. Visibilizar la situación haitiana ante el pueblo venezolano, establecer puentes de comunicación para que podamos tener un monitoreo de la situación coyuntural que ocurre en Haití y previendo las situaciones, no esperar que ocurra una catástrofe, un hecho lamentable para reaccionar, sino estar atentos, vigilando la situación, es parte de las tareas. Es decir, que lo estamos proponiendo investigar metódicamente, sistemáticamente, y tener mayor conocimiento de la situación haitiana para poder estar respondiendo y tener el mejor análisis y que sirva para nuestra contribución, para que sea una contribución efectiva, porque seguramente ustedes dirán, bueno, ¿cómo desde la distancia, de la barrera idiomática, del desconocimiento y de todo lo que realmente está ocurriendo en cuanto a borrar, invisibilizar y deslegitimar y hasta satanizar al pueblo haitiano, son elementos como tan contrarios? Pero sí tenemos cómo adelantar, sí tenemos cómo hacer, y que yo quiero aprovechar muchos de los que están acá saben de la actividad que estamos haciendo, pero invitarlos a que participen. Es un comité abierto, totalmente abierto a la participación de quien quiera participar, y que vamos a anunciar prontamente una ruta de trabajo. Hemos tenido una presencia en los medios en los últimos meses importante. Hay bastante interés en los medios por difundir la situación haitiana, es decir, que nos obliga a convertirnos en voceros con conocimiento para utilizar la plataforma de medios y difundir más el tema haitiano. Así que muchas gracias. Creo que la causa de todo, estamos todos comprometidos. Cuando abordamos un tema como el caso de Haití, hay que separar un poco la retórica de la teoría. Por ejemplo, yo no creo que exista un Estado fallido en Haití. Es decir, no existe un Estado fallido en Haití. Esto es una ficción creada por los Estados Unidos y por Francia. Me pareció extraña que no hayan señalado la injerencia de Francia en Haití, que tiene más de 300 o 400 años. Segundo, la idea de un Estado fallido es justamente para tratar de crear las bandas criminales. Las bandas criminales controlan el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Nacional, controlan la importación y la exportación, controlan el control de las drogas. Las bandas criminales son la policía y el ejército mismo. Y pregunto, ¿dónde está la burguesía? Son las bandas criminales. Entonces hay que entender que cuando se indaga no es la verdad, sino las múltiples verdades que representa Haití. La presencia allí de Francia, siempre camuflada, nunca aparece, es como un fantasma histórico, pero allí la Société Nationale de la France ha sido los creadores de esos grupos paramilitares que se dicen que son simplemente bandas. Entonces, bueno, hay otras cosas más que se podríamos abordar, pero con el tiempo lo dejo por acá. Dos cositas. La primera es que, bueno, estaba conversando con los compañeros
del Comité de Solidaridad. Y precisamente algunas cosas que hemos estado planteando dentro de ALBA TCP y la Internacional Antifascista y todo eso vienen a coincidir con un planteamiento que tú haces acerca de la necesidad de plantear las posibilidades de la generación de espacios, de plataformas para la formación académica en educación universitaria decolonial que se le puedan facilitar también al pueblo haitiano. En ese sentido, bueno, nosotros hemos estado trabajando y proponiendo a estas plataformas a ver si en algún momento a alguien le cae la locha y lo pone como institucionalidad al frente, la posibilidad de internacionalizar algunos programas de formación académica de cuarto nivel que ya existen aquí en Venezuela. Es decir, no hay que crear ni la institucionalidad ni el currículum, ya existen. Entonces, cosas como el posgrado en estudios nuestroamericanos del CELAR o el estudio de la diáspora africana del Centro de Saberes Africanos, Latinoamericanos y Caribeños, o culturas, artes y culturas del sur de la Universidad de las Artes, con quienes ya se ha hablado, están a disposición para poder generar la posibilidad de la internacionalización de estos programas y de esa forma poder generar esa oportunidad para estos compañeros y compañeras en el territorio. A ver si de repente alguien algún día lo agarra y se puede hacer eso, ¿no? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Ok. Y lo otro es que y hay muchas personas que dirán que yo soy muy quisquilloso con esto, pero el tema del proceso de solidaridad con el pueblo haitiano ha sido signado también por por un tema que es muy sensible al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano en general, que tiene que ver con el asunto religioso, el asunto de las espiritualidades. Entonces, para nadie es mentira que el pentecostalismo y el neopentecostalismo ha crecido de manera desmesurada en América Latina. Y una de las cosas que han tomado precisamente sus grandes enemigos, los grandes enemigos del neopentecostalismo, que tienen que construir un enemigo, que tiene que ver con el tema del demonio y todo este tipo de cosas, son las prácticas ancestrales de nuestro pueblo. Entonces, todo lo que tenga que ver con, en el caso concreto venezolano, con el culto a María Leonza, la santería, con todo este tipo de cosas, y especialmente con el pueblo haitiano, con el vudú, ha sido sumamente satanizado. Y nunca mejor utilizar esa palabra, no satanizado, porque plantean que proviene precisamente de Satán y que esa es la justificación. Fíjense cómo se construye el asunto. Es la justificación espiritual de por qué el pueblo haitiano está como está, porque optó por tener una espiritualidad alejada de la espiritualidad hegemónica, por decirlo de alguna forma, y se plantea entonces el tema de la adoración de dioses que provienen de la oscuridad espiritual. Esas son cosas que también hay que generar procesos de desmontaje, porque el tema, por ejemplo, solamente aquí en Venezuela, y eso lo conversaba con el compañero, 1/5 de la población venezolana es pentecostal. Y entonces eso significa que 1 de cada 5 personas que caminan por la calle está convencida que Haití está como está porque pactó con el diablo, ¿no? Y esa es la gran justificación. O sea, no tiene nada que ver con el tema de la invasión imperial, ni la expoliación de sus recursos, ni el interés neocolonial de Francia y otras potencias extranjeras de estar en ese territorio, sino que tiene que ver con un asunto espiritual, y esa es la mejor justificación para no pelear y para no tomar partido en ese sentido, o para tomar el partido de los agresores. Entonces, son cosas que creo que debemos no dejar por fuera en todo este planteamiento, porque la mayor cantidad de personas que apoyen una causa la fortalecen, la hacen más enérgica y permiten de alguna manera que se puedan hacer mayores acciones para poder generar los procesos de liberación de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve porque la idea es eso. Bueno, agradecido yo, uno de los haitianos más viejos aquí, porque ya voy a casi cumpliendo 34 años aquí en Venezuela y estoy muy agradecido. Yo creo que uno de los países que tiene la solución en su bandera, no es por casualidad. Los cimarrones decía, sabían lo que van a pasar en Haití. Después de la independencia, pusieron en la unión está la fuerza, pero después la independencia, ya sabemos, unos requisitos que pidió Estados Unidos para reconocer la independencia haitiana
es que el pueblo haitiano debería ser reeducado, porque el sistema capitalista vio el vudú como una religión muy solidaria, muy compatible con los demás. Y para el sistema capital necesita una religión hegemónico, como el cristianismo, obediencia absoluta. Entonces, Estados Unidos junto con Francia hicieron una educación especial para Haití. El Vaticano pasó años planificando una educación para Haití y hoy en día Haití está así. Parte de eso tiene que ver con ese sistema de colonización que hizo Francia y Estados Unidos. Y no es por casualidad, en 1860 llega el Vaticano a reeducar al pueblo haitiano. 2 años más tarde Estados Unidos reconoce la independencia haitiana porque dice, bueno, el trabajo está bien hecho desde Europa. Haití es una de las partes donde yo veo un sistema de cristianismo radical. La mayoría de los protestantes haitianos piensan más en el cielo que en la tierra. Están más conectados en el cielo. Hace poco uno publicó en su Facebook, heredaremos el cielo. Ah, yo le dije, bueno, qué fenomenal que tú tienes una compañía con Elon Musk, tú eres astronauta. ¿Qué estás estudiando tú? No, yo soy cristiano, porque nosotros los cristianos vamos a vivir en el cielo. Yo le digo, uy, oh, grande milagro. Pues si Estados Unidos, que es la superpotencia tan grande para llegar aquí a la luna, tuvo tantos años estudiando y sin embargo se presume que no ha llegado. Imagínate usted que va a vivir en el sistema galáctico, lo felicito. Entonces, eso es la realidad que pasa en Haití y ese tipo de actividades fortalece la unión, la solidaridad, porque muchas personas no entienden que el vudú es una de las religiones, hasta la consulta es gratis. El tratamiento es gratis. La sacerdotista, lo que llamamos el mambo, es la mujer, es la que tiene más fuerza. Porque uno de pequeño, cuando uno tiene gripe, algo, o se va de una ciudad para otra, siempre uno acude al mambo. Y el mambo le pone las bendiciones. Como yo nací en el norte de Haití, yo iba en la parte de la ciudad del Libertador, Jean-Jacques Dessalines, Gonaïves. El mismo abuelo mío que era cristiano me decía, no, 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 hay que repotenciarse porque son energías diferentes. Entonces uno va donde el mambo, la sacerdotista le pone las bendiciones y con eso uno va seguro. Porque si uno no lo hace, ¿me entiende? Viene como dice, los malos ojos, toda esa cosa que se puede caer a uno. ¿Me entiende? Pues hay mala suerte. Entonces la construcción que hizo Hollywood contra Haití fue espectacular. Desde la película de MacGyver, la zombificación, los zombies. Bueno, Haití tiene la mitología zombie es africana, haitiana, pero Haití muy poco ha beneficiado, porque yo veo otro día hasta zombie asiático, una película zombie asiático muy taquillera. Entonces, no han quitado muchas cosas, hasta nuestros mitos. Y yo veo muchos franceses. Hoy en día, bueno, allá en Francia se están abriendo muchas iglesias vudú haitianos, los propios franceses. Parece que están aburridos, quieren algo nuevo. Es decir, que los dioses, parece, haitianos se están pasando al otro continente. Entonces, bueno, agradecido todo ese trabajo. Los muchachos que fueron para Haití pudieron palpar la otra realidad, porque no es todo lo que dice la televisión, podemos tener la certeza de que es una verdadera absoluta. Hay que ir. Y uno de los grandes problemas tuvo Haití desde el Congreso de Panamá en 1826 fue el abandono. El abandono total de todos los países hermanos. Porque como tú tienes su abuelito, no es igual. Tú le dices, mira, te va a mandar una transferencia. Pero a veces hay que ir, tocarlo. Mira, abuelo, ¿cómo estás? Comes una cachapa esa con cochino llanero. Yo creo que eso se compacte más. Y el llamado que hacemos los países latinoamericanos
es compartir más con Haití, hacer intercambio culturales. En el caso de Venezuela, el creol, en la parte oriente del estado Bolívar, forma parte del idioma venezolano. Porque todavía tú vas para Guasipati, los señores mayores hablan creol. Además, el calipso comenzó en creol. Y parte también de Carúpano, se conoce como el creol, el criollo francés. ¿Por qué en el Carúpano se conoce el creol haitiano que el criollo francés? Porque de Francia, al perder la guerra con Haití, Inglaterra invade la isla de Trinidad. Y todos los franceses que estaban en Trinidad pasaron al bando venezolano y hablaban creol. Como que eran blancos, entonces los venezolanos dicen, no, ese está hablando criollo francés. No, es el mismo criollo haitiano que ese es uno de los idiomas más hablados de América. Porque en Nueva York fue decretado el creol oficial, Miami oficial, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, República Dominicana, en Cuba hay más de 2 millones de personas que hablan creol, en Dominicana hay como 6 millones. Y sin contar muchos países africanos que se están tomando como el creol como idioma, ¿me entiendes? De los descendientes africanos. Entonces, muy agradecido y creo que estamos en un buen camino y así podemos avanzar. Es uno de los mejores trabajos, porque mi camarada Fritz siempre decía eso. Uno de los problemas, el obstáculo fue el abandono de Haití y yo creo que estamos corrigiendo ese error y yo creo que con eso podemos soñar como soñaron nuestros antepasados y así podemos avanzar. Muchas gracias. Saludo a los camaradas de la Plataforma Internacional para la Liberación de Haití. Haití, cómo te odian los gringos. Haití, por el ejemplo que diste. Haití, en 1804. Haití, la independencia obtuviste. Eso nunca lo perdonan, hablan que los ofendiste, porque en América se hace lo que los yanquis nos dicen. No es posible que los negros osen tomar decisiones de liberar a su pueblo como dándole lecciones. Despertando en la región el ansia de verse libre, lográndolo con bravura, comandando de Salines. Vamos, hermanos, a unirnos de manera irreversible en América Latina y la zona del Caribe, por ser dueño y soberano, ya que el pueblo es quien decide. Por ser dueño y soberano, ya que el pueblo es quien decide. Hay miles de excusas, pero Haití tiene que liberarlo los pueblos de nuestra América. Unirnos y hacer un avance internacional para poder lograr la libertad de Haití. No es ellos mismos que no pueden lograrlo, porque ahí está el imperio norteamericano que no permite que puedan lograrlo. Haití, por culpa de los imperios, Haití, matan nuestro dirigente. Haití, porque están enloquecidos. Haití, si someternos no pueden. Y colocan los gobiernos de acuerdo a sus intereses, destrozando nuestras tierras y masacrando a la gente. Así la sangre reverde dentro de las venas hierve, reclamando los derechos que a todos nos pertenecen.
Aquí queremos seguir, cada quien con sus deberes, como lo habló el precursor, Toussaint Louverture. Vamos, hermanos, a unirnos de manera irreversible en América Latina y la zona del Caribe, por ser dueño y soberano, ya que el pueblo es quien decide, por ser dueño y soberano, ya que el pueblo es quien decide. ¡Que viva Haití libre!